Synergy Forums es el momento de que la sociedad hable. La comunicación es un elemento esencial de la vida de nuestra organización y de nuestros clubes, como también son importantes las interacciones que se producen entre sus miembros y el resto de la sociedad. Hoy les queremos presentar Synergy Forums, un punto de encuentro internacional en el que reunimos a diferentes clubes repartidos por todo el mundo en contacto con la sociedad civil. Dialogamos, debatimos, participamos intensamente en todo lo que beneficia a nuestras localidades y lo hacemos con el estilo Synergy. Queremos construir puentes entre las personas, eliminar las barreras políticas, culturales, lingüísticas, físicas y de cualquier otro tipo. Creemos en estos foros de encuentro como el lugar en el que interactuar y mirar la realidad desde muchos puntos de vista para que nuestros proyectos sean mejores y lleguen a más personas. Los Synergy Online Forums son abiertos y participativos, se caracterizan por el respeto y por la amistad. Todos remamos en la misma dirección, somos la misma sociedad civil vertebrada y organizada en la que debatimos, informamos y creamos puentes. Queremos que las reuniones potencien la conciencia crítica y cívica, que sean una aportación de conocimiento, una estimulación mental y la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Somos profesionales con diferentes formas de ver la vida para potenciar el enriquecimiento personal y la inducción de sinergias. Desarrollamos momentos de conversación, conferencias de amigos con invitados, debates sobre temas de actualidad, generamos proyectos enriquecedores en su desarrollo, participación y realización de eventos culturales, sociales y empresariales. Los Synergy Forum representan la verdadera fortaleza de nuestra organización, proporcionan un foro de reunión y de generación de ideas que retroalimentan nuestros proyectos, nos da nuevos puntos de vista y afianzan e incrementan nuestros conocimientos. Te esperamos porque tú eres una parte fundamental. Bueno, buenas tardes, noches ya en algunos de los países donde estamos. Lo primero, gracias por su presencia. Hacer la confirmación obvia que hacemos siempre en este tipo de eventos, se me escucha y se me ve, ¿no? Entiendo que sí, a ustedes les veo muy bien. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de este fórum. Un fórum además especial porque hoy, además de ser el primero que ponemos en marcha en nuestra entidad, en el Synergy Clubs International, pues estamos uniendo varios países. Yo les hablo desde Perú, desde Lima. Me acompañan además, y ya les pasaremos a presentar en unos instantes, también compañeros y compañeras de los medios de comunicación y también del mundo de la empresa. Tenemos personas desde México, tenemos evidentemente nuestra centro fuerte en España, con diferentes personalidades que están acompañando y por lo tanto es el tiempo de agradecer que estén cada uno de ustedes y cada una de ustedes con nosotros en esta primera experiencia, que yo creo que ante el mal tiempo hay que poner siempre buena cara y ese es el objetivo que tratamos de hacer. Sigue sumándose, por eso estoy un poco no dando largas al inicio de la charla, que es lo importante, del doctor Vizoso, que también está ya con nosotros, pero antes de comenzar, como les decíamos, con esta primera experiencia de las muchas que van a venir a continuación de este programa de los Synergy Online Forums, que pretenden ser un punto de encuentro, que pretenden ser sin duda un lugar donde hablemos, donde analicemos, donde pensemos también hacia dónde vamos, y queríamos comenzar en esta primera reunión con un tema evidentemente que por desgracia es actualidad y seguirá siendo actualidad durante mucho tiempo, que es el caso de este COVID-19, y por eso contamos con la presencia de un buen amigo y un doctor especializado además en la investigación, que ahora nos va a pasar él a relatar en unos instantes. Por lo tanto, gracias. Lo primero, en nombre de la organización, yo paso a presentarme. Soy Juan Carlos Fernández Cuesta, soy compañero y miembro de esta organización. Llevamos muchos años ya trabajando en el ámbito internacional. Me encuentro en Perú, trabajo en Lima desde hace unos cuantos años en tareas vinculadas con medios de comunicación y con producción de televisión. Actualmente, pues al frente de una empresa como es el caso de MediaPro, donde hemos desarrollado varios proyectos en toda esta esfera y, bueno, pues con estos medios en los que estamos nos permite conectarnos. Quiero dar lo primero las gracias y luego pasaremos a presentarles y vamos a comenzar ya. Tenemos ya pues más de 50 participantes, siguen todavía incorporándose y vamos a ir dándoles paso, lógicamente, pero creo que lo importante es cumplir con el horario, con el timing que nos hemos marcado. Y le decía que lo primero es agradecer la presencia del doctor Francisco Vizoso,
doctor, que luego Luis Fernández, el presidente de la Fundación, nos dará algunas referencias, pero es uno de los mayores investigadores de este país en el campo de las células madre y que en el mundo que nos ocupa ahora también hoy nos va a ayudar a analizar el por qué estamos en las circunstancias en la que estamos. Pero antes de comenzar, yo quería por mi parte dar el agradecimiento pues, a compañeros y a compañeras que se han sumado de medios de comunicación. Está con nosotros Raquel Alcolea, del ABC Madrid, que es la redactora del área de ABC Bienestar. Te damos bienvenida, Raquel, a esta charla. Ya te he visto que estás por ahí también con nosotros. Por parte del diario El Español está Ainhoa Iriberri, que es la redactora jefe de la sección de Ciencia y Tecnología. Tanto Raquel como Ainhoa, además, son dos prestigiosas periodistas en el campo que nos ocupa y es un placer contar con su presencia. En la parte peruana nos acompaña Ronald Velarde, que es director y productor ejecutivo de varias cadenas líderes en el país, América Televisión, Canal N, ATV, y también está con nosotros Albina Ruiz, aunque está acabando ahora mismo, porque es la conductora del noticiero central de América Noticias, está acabando precisamente hasta ahora su participación en directo, pero también estará con nosotros. Por diarios como La Nueva España, que están con nosotros, Diario El Comercio, que también están, Diario La Voz de Asturias, y luego, pues bueno, nuestro compañero David Murciano, que es el director SEO, además, director de toda la estrategia digital del Diario Español, una persona también muy conocida y muy querida por nosotros, al que agradecemos también que esté a nuestro lado. Tenemos que enviar los saludos, creo que es importante también en este primer evento, además del conferenciante, pues tenemos amigos, como el caso de Pedro Sabando, que fue nuestro galardonado con el corazón Synergy en la gala que tuvo lugar hace unos meses en la presentación de esta entidad, que a su vez, como saben, es el presidente del Consejo de Estado de la Sanidad Española. Está también con nosotros Carlos Galmarini, que es el fundador de Topacium, que es un eminente investigador de talla internacional y científico experto en inteligencia artificial. Se encuentra con nosotros también un buen amigo, el vicepresidente del Senati. El Senati es la sociedad de formación profesional, digamos, podríamos traducirlo así como lo que tenemos en España, de la República del Perú. Es empresario, también presidente de Fogapi, Francisco Martinotti, que también se encuentra con nosotros y a quien saludo. Por parte del Círculo Financiero Génova de Madrid está Felipe de Basa, su vicepresidente. Nos va a acompañar a lo largo de esta intervención también el director general de Salud Pública del Gobierno del Principado de Asturias, Rafael Cofiño, Íñigo Landa, el director general de ThyssenKrupp. También estará con nosotros en este evento y además ya nos ha manifestado por escrito en reiteradas ocasiones pues, su interés, ¿no?, en estar colaborando, ¿no?, en esta cita que vamos, y luego nos explicará el presidente más en detalle, a producir de una forma reiterada. También tenemos por parte de México a Rosalina Macías, que es la directora de Digitaliados, es la organizadora de la Cumbre Iberoamericana sobre Inteligencia y Talento 2020 en la Ciudad de México, Margarita Colodrón, que es la presidenta de la Confederación de Entidades de Altas Capacidades de Bilbao. Nos acompaña también la presidenta de la organización ENOL, María Dolores Palacio, para la superdotación y las altas capacidades, Pepe Muñiz, catedrático de Psicometría de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, una eminencia además en su campo también, y también, entre otros, Alejandro Durán, el presidente del clúster TIC de Asturias, además de compañeros que veo de Galicia, como Carlos Cabal y de otras muchas comunidades. A todos y a todas, gracias. Bienvenidos a este primer foro online de nuestra organización de Synergy y vamos ya a entrar en materia y para ello paso a presentar al doctor Francisco Vizoso. Doctor Vizoso, gracias por su presencia y muy buenas tardes, noches ya. Aquí todavía estamos en el mediodía, en España ya son las 8 de la tarde. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un enorme placer estar aquí, un privilegio para mí ser el ponente en este primer encuentro, de verdad. Yo creo que me parece que esta es una iniciativa brillante, muy adecuada, muy oportuna para los momentos que estamos viviendo y que la tecnología nos permite pues, estos encuentros pues, internacionales. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Para conocer algún detalle más de quién es el doctor Vizoso, le pido al presidente de la Fundación, a Luis Fernández, que nos explique brevemente y que nos glose y nos ayude un poco a encontrar más detalles de quién es nuestro primer ponente, quién es nuestro primer invitado. Por cierto, estas charlas se están grabando y van a ser luego subidas a nuestras diferentes redes sociales y al canal de YouTube, evidentemente, para poder hacer. Pequeñas instrucciones.
Si pueden cerrar el micrófono, aunque yo creo que la mayoría ya lo tiene cerrado, y les agradecemos, sobre todo, para poder hacerlo, para poder hacer la charla de una manera más directa, y la cámara a su criterio. El que quiera aparecer con la cámara bien y el que no, ahí no ponemos ningún tipo de restricciones. Es un placer, además, verles interactuar con nosotros. Luis, tu tiempo, adelante, preséntanos quién es el invitado en esta primera experiencia de los Synergy Online Forums. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que es el momento de que la sociedad hable. Este es el título que ilustra nuestro Synergy Online Forums, y me gustaría hacer un poco de antecedentes para explicar a la audiencia que tenemos hoy acompañándonos que hace apenas unos meses, en octubre, se presentaba por primera vez nuestra organización en Asturias como tal Synergy y nacía con una clara vocación internacional. Lo hacía en el marco de una serie de actos, con la presencia incluso de la ministra de Sanidad, doña María Luisa Carcedo, en aquel momento, y tuvimos la suerte de contar con uno de los presentes hoy aquí, que es nuestro galardonado de excepción, don Pedro Sabando Suárez. En dicho acto pusimos especial atención en dos cuestiones que para nosotros eran fundamentales: el generar sinergias y el tratar de tender puentes, lazos a nivel internacional. Por eso hoy especialmente nos enorgullecemos y saludamos a nuestro querido país hermano Perú, que de una forma destacada se encuentra presente a través de, además de miembros destacados, y saludar también a compañeros y amigos de México, Argentina y otros que hoy se encuentran lanzados con nosotros. Unos meses después de aquella cita, presentamos este formato, estos encuentros, Synergy Online Forums, que pretende interrelacionar a miembros de diferentes países y que se acerquen a nuestra organización a través de una herramienta virtual como son estos webinars. Queremos hacerlo además para que no exista ningún tipo de barrera, ni cultural, ni lingüística, ni política, ni de cualquier otro tipo. Entendemos que se hace necesario proporcionar foros de encuentro donde interactuar, mirar la realidad desde diferentes ámbitos y ver qué se puede hacer en diferentes proyectos. Hoy me acompañan en este acto, además de un servidor, que soy el presidente fundador de la organización, el presidente de la Fundación Synergy, que ha sido el reguero, y también Carmen María de Gainza, que es la presidenta de la Fundación Bruno Salvador y para mujeres con cáncer de mama, porque quiero que muchos de los que hoy se acercan a nosotros sepan, nuestra fundación es filantrópica. Se ha cortado la conversación, ¿sí? ¿No? Yo creo que se ha cortado. Bueno, como decía, continúo yo con... Adelante, Luis. No sé si habías tenido un pequeño problema. Estabas hablando de Carmen y de la Fundación de la Casa de la Vida. Ya vamos a hacerlo ya más corto para poder comenzar, pero continúa. ¿Se me oye? Ahora sí. ¿Se me oye ahora? Sí, sí. Bien, pues como decía, hace 15 años creamos una fundación para mujeres con cáncer de mama y hoy muchas de ellas nos están acompañando. Quiero, dar paso a nuestro ponente y explicar quién es el doctor don Francisco Vizoso. Francisco Vizoso es licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo, máster en Hepatología por la Universidad también de Oviedo, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y en la actualidad, además de ejercer la cirugía en la Fundación Hospital de Jove de Gijón, es presidente de la Comisión de Investigación y jefe de la unidad del Hospital de Jove. Por otro lado, es miembro numerario de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, fue miembro del Comité Regional de Ética y Ensayos Clínicos del Principado de Asturias durante 10 años y es actualmente miembro de varias sociedades españolas, internacionales, profesionales y científicas. Su trayectoria científica se traduce en más de 192 trabajos publicados en revistas internacionales, más de 300 comunicaciones científicas, ponencias o conferencias pronunciadas en congresos nacionales e internacionales, más de 30 tesis doctorales dirigidas, una autoría intelectual de 2 patentes y su participación en más de 10 proyectos de investigación sobre cáncer subvencionados por agencias nacionales e internacionales. El doctor Vizoso también ha recibido más de 50 premios científicos, entre ellos el Premio Nacional de Cirugía, otorgado por la Asociación Española de Cirujanos, y el Premio Claudia Ellis, otorgado por el Instituto Catalán de Oncología a proyectos que desarrollen nuevas estrategias contra el cáncer, además de numerosos reconocimientos sociales. Pero ante todo lo que quiero destacar es que el doctor Vizoso es una persona, una buena persona, muy empática con sus enfermos, que tiene un tesón que le lleva más allá
de lo que es su propia actividad cotidiana, su involucración con sus pacientes, su compromiso con sus investigaciones y la tenacidad para sobreponerse a diferentes contratiempos, a veces falta de recursos que tiene en su actuación investigadora, le ha llevado a crear uno de los mejores equipos de investigación en células madre, a descubrir unas células madre que él nos va a explicar a continuación, son novedosas y son, bueno, increíble lo que nos va a contar, y a partir de ahí, buen amigo, un gran profesional, y hoy me enorgullece presentarlos a través de Synergy, que además es nuestro socio de honor, y para que ustedes lo conozcan. Sin más, Muy bien. Fran, te doy la palabra y tuyo es el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por la presentación. Doctor Vizoso, es su tiempo. Vamos a hacer esto dinámico. Tienen ustedes un chat que lo pueden ver en la barra de abajo donde dice chatear, y a la derecha se les abrirá un desplegable donde pueden ir haciéndonos preguntas. Vamos a intentar hacerlo dinámico, como tenemos además presencia también de las periodistas y de los periodistas que nos acompañan en el día de hoy, pues también luego si tienen cualquier interés, pregunta, cualquiera de ustedes, podemos hacerlo interactivo. Como somos muchos, si al final quisiéramos hablar todos va a ser difícil, pero a lo largo de la intervención, que tendrá una duración aproximadamente de unos 30 minutos. Esta es la idea inicial, porque lo que nos interesa luego es que el doctor pueda resolver o pueda aportar alguna idea más, pero como les decíamos, a través de ese chat pueden ustedes también, mientras va interviniendo, dirigirse a nosotros. Y ahora sí, doctor, es su tiempo. Hemos estado entrenando toda esta semana con el Zoom para subir la presentación. Espero que ahora no nos deje mal, no usted, sino la plataforma. Así que adelante, es su tiempo. Muchas gracias. La irrupción de la pandemia del coronavirus, por su inusitada virulencia, está exigiendo al mundo nuevas estrategias. Es importante, doctor, nos quería compartir una presentación, ¿no? Sí, ya la tengo, la he puesto. Ah, ok, adelante. Sí, se ve perfectamente, sí, adelante. Sí, bien, muy bien. Pues nos está exigiendo nuevas estrategias en todos los ámbitos de la sociedad, tanto económica como política, como social, pero el foco de la atención, sin duda, está centrado en el mundo de la ciencia médica, debido a la virulencia, a la gran cantidad de muertes que está ocasionando esta enfermedad COVID-19 y la gran impotencia de la medicina para realmente solucionarlo. Estamos en un escenario que creo que hoy llegamos a 7 millones de contagios, casi medio millón camino de casi medio millón de fallecimientos por la enfermedad. Están confinados 4.500 personas en el mundo. El 60% de la población, esto es algo realmente extraordinario, y no queda otra solución que rebuscar con valentía entre los nuevos paradigmas de la ciencia, nuevas alternativas terapéuticas. Aunque desconocemos en la actualidad muchas cosas sobre el virus, sí sabemos que su llave para entrar en las células y contaminarla es una corona de proteínas en forma de espina que tienen afinidad por unos receptores que están en unas células de los alveolos, que se llaman neumocitos tipo 2. Son unos neumocitos que, aunque ocupan solo el 5% de la superficie de los alveolos, tienen una importancia muy grande por su papel regenerativo de los alveolos y que producen el surfactante pulmonar, que es el que da estabilidad y da capacidad funcional a los alveolos para el intercambio gaseoso. Bien, una vez que el virus penetra en las células, unos guardianes, células inmunitarias, que son los macrófagos alveolares, se sobreestimulan en exceso y provocan una tormenta inflamatoria, liberando una cantidad astronómica de citoquinas, de células inflamatorias, que amplifican la reacción inflamatoria y finalmente causan edema, fibrosis, destrucción, es decir, una auténtica catástrofe que da lugar al síndrome de distrés respiratorio, una situación en la que existe un 40% de mortalidad y para lo que no hay tratamiento en este momento. A pesar de que se han ensayado agentes antivirales, antibióticos,
productos biológicos como el anticuerpos contra la interleuquina 6 o plasma de pacientes convalecientes, en la actualidad pues no son muy convincentes los resultados de esos tratamientos. Aunque se están ensayando, se están fabricando en el mundo más de 100 vacunas, pues necesitan todavía que demostrar su eficacia en ensayos clínicos, cosa que ocurrirá probablemente el año que viene, según los expertos, alguna vacuna podrá a lo mejor ser algo efectiva. Pero esta situación aparentemente tan dramática no es en absoluto nueva para muchísimos millones de pacientes en el mundo, en la historia de la humanidad. Es una situación que es, en cierto modo, común a muchas enfermedades muy frecuentes, como la diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, que tienen todas ellas un denominador común, y es que existe una inflamación que no se puede controlar, que da lugar a una pérdida de tejido. Y un infarto de miocardio, por ejemplo, pues casi es peor la inflamación que viene después de una necrosis de una parte del corazón, que más destructiva que la propia isquemia. Y es que nosotros tenemos una capacidad regenerativa limitada. Por ejemplo, los anfibios son capaces, una salamandra, por ejemplo, se le amputa un miembro y es capaz de regenerar el miembro con todas sus articulaciones. Nosotros tenemos una capacidad limitada y reaccionamos fundamentalmente formando una cicatriz, que es un tejido amorfo, un tejido que no funciona. Y eso, cuando ocurre en un órgano importante, pues las consecuencias son realmente dramáticas. De tal manera que muchas de estas enfermedades que van a padecer el 40% de nuestra población se denominan huérfanas porque no tienen realmente un tratamiento curativo. La esperanza de muchos está puesta en un tipo de células denominadas células madre, que podemos decir que tienen 3 características básicas, que se dividen muchísimas veces, que pueden dar lugar a diferentes tipos de células y que tienen un enorme poder antiinflamatorio y regenerativo. Prueba de la importancia que se les da a este tipo de células en la actualidad, el año pasado estaban registrados en el mundo 5.500 ensayos clínicos basados en la utilización de estas células, lo que demuestra un esfuerzo enorme de los países y de las instituciones desde el punto de vista económico y tecnológico. Simplemente para situarnos en el escenario del que voy a hablar, vamos a mencionar que hay podemos decir que 4 tipos principales de células madre. Unas son las embrionarias. A los 3 días de formarse un embrión se produce en lo que se llama la fase de módula una masa de células que al cabo de 9 meses y medio van a dar lugar a un individuo completo con nada menos que 2,5 billones de células al nacimiento y con 240 tipos de células diferentes. Una auténtica maravilla de la naturaleza que todavía no tenemos una explicación científica completa. Este tipo de células son extraordinarias, tienen una capacidad proliferativa inmensa, pero tienen problemas, y es que pueden provocar rechazos, pueden provocar tumores y existen problemas éticos en cuanto a su utilización por amplios sectores de nuestra sociedad. Para solventar este problema se creó un tipo nuevo de células denominadas por técnica de transferencia nuclear, que consiste en a un óvulo se le retira todo su material, se le introduce el de un individuo y a partir de ahí se forma un embrión, y así es, por ejemplo, como se creó la famosa oveja Dolly, que, por cierto, nació con artrosis, envejecida y murió prematuramente. No se trataría de conseguir un individuo clónico, sino que en esa fase embrionaria obtener células para realizar tratamientos curativos. Pero esta es una técnica muy difícil desde el punto de vista técnico y económicamente muy costosa, difícil de realmente aplicar y generalizar. Además, el año pasado se ha logrado clonar un chimpancé, que es un animal ya muy cercano al humano, y eso pues, realmente provoca ciertos conflictos éticos en amplios sectores de nuestra sociedad. En el año 2009, Gurdon y Yamanaka recibieron el premio Nobel por la creación de un nuevo tipo de células, denominadas células pluripotenciales inducidas o IPS, que consiste en que a unas células normales, como pueden ser, por ejemplo, unos fibroblastos, se le administran 3 o 4 genes y a partir de ahí se convierten en embrionarias, se forman un embrión y se obtienen células para usos terapéuticos.
De la misma forma, esto es un procedimiento técnicamente hoy muy difícil y muy costoso económicamente. Pero también sabemos que en nuestro organismo existen unas células madre en todos los tejidos con cierta capacidad regenerativa. Existen cantidades pequeñas, ínfimas, y que para usos terapéuticos necesitamos expandirlas y en cultivos celulares para obtener unas cantidades suficientes para realizar un efecto terapéutico. Las más conocidas son las de origen hematopoyético, porque hay que reconocer que han contribuido a curar leucemias, mielomas, incluso pues, tumores sólidos. Pero también existen otro tipo de células diseminadas por todo el organismo de apariencia fusiforme alargada que se denominan células madre mesenquimales. De donde más se obtienen fundamentalmente es de la médula ósea, de la grasa subcutánea, del cordón y del cordón umbilical. De la misma manera, están en cantidades ínfimas en el organismo y es necesario, una vez obtenidas, expandirlas en cultivos celulares para obtener cantidades suficientes para un producto terapéutico. Cuando analizamos la evolución de las investigaciones sobre estos tipos de células, comprobamos que, como es lógico, las células madre hematopoyéticas experimentaron un crecimiento extraordinario, las investigaciones sobre ellas, pero llegan ya a un estado de meseta, igual que los otros tipos de células, el número de publicaciones, de investigaciones están llegando a una fase de meseta, pero este tipo de células, que son células madre mesenquimales, están experimentando lo que se dice un crecimiento realmente exponencial. Eso se debe en parte a que se está demostrando que muchas enfermedades comunes como lupus, la diabetes, esclerosis múltiple, fibrosis pulmonar idiopática, artritis reumatoide, enfermedad de Parkinson, etc., en esas enfermedades se está encontrando que existe una depleción, un reducido número o un mal funcionamiento de estas células, y eso es importante porque estas células se está demostrando que tienen un efecto regenerativo, antiinflamatorio, proangiogénico, antiestrés oxidativo y antimicrobiano. Se comportan como a modo de centinelas que están en los tejidos y detectan cuando existe un daño de las células somáticas emiten unas señales de alarma y las células madre pues están demostrando, se está comprobando que emiten una serie a su vez de señales para ayudarles a desinflamarlas, a regenerarlas. Es lo que, por ese motivo, Kaplan, un investigador en células madre, en el año 2017, las denominó células de señalización medicinal. Bien, en la actualidad, ¿cómo se está actuando? Pues se consiguen células de un lugar anatómico del organismo, de un individuo, se expanden en cultivos ex vivo y luego, cuando se consigue una cantidad suficiente, se introducen pues, en una localización de una lesión y fundamentalmente por vía intravenosa. Así se ha demostrado ya en fases clínicas 3 la utilidad terapéutica, la seguridad y la eficacia de este tipo de células para tratar enfermedades como problemas de los derivados de los injertos, lupus, infarto de miocardio, cirrosis hepática, enfermedad de Crohn, diabetes o esclerosis múltiple. Pero existen de momento muchas dificultades relacionadas con la utilización de este tipo de células, fundamentalmente porque son células que muestran una heterogeneidad. No son iguales las células según la localización anatómica. Incluso hay variación entre los individuos. Existe una heterogeneidad. No todos los individuos tienen células madre mesenquimales que muestran la misma potencia. Incluso una vez que se cultivan, puede variar y pueden ser con evoluciones diferentes de su capacidad funcional. Además, podemos decir que no existe la célula madre ideal en este momento. Una célula madre que tenga un método de aislamiento no invasivo y sencillo, que sean fáciles de cultivar y de crecer en cantidades suficientes, que muestren amplia capacidad para diferenciarse en otros tipos de células, que muestren capacidad para llegar a los tejidos dañados, que no presenten problemas de rechazo, problemas éticos derivados con su utilización, que no muestren riesgo de tumores o redes cromosómicos, que sean fáciles de manipular con fines terapéuticos y, por supuesto, también que tengan un costo económico razonable para que sea una medicina que se pueda generalizar a toda la población. En este contexto tan espectacular de la medicina, de las células madre y de la medicina regenerativa, nosotros hemos tenido la suerte de encontrar un tipo de células muy especiales en el cuello uterino, que las denominamos por su término en inglés, HUCECs, Human Uterine Cervical Stem Cells.
Este tipo de células hemos comprobado que tienen todos los apellidos, todos los marcadores moleculares, todos los apellidos moleculares que definen que son células madre mesenquimales. Logramos convertirlas en células de la grasa, en osteocitos, en condrocitos. Hemos realizado ya pues, unas 5 publicaciones en revistas internacionales de prestigio sobre este tipo de células y tenemos una patente internacional que protege el descubrimiento para sus posibles aplicaciones. Ya de partida, estas células tienen un interés muy especial y es su alta tasa proliferativa, comparado, por ejemplo, con las células madre de la grasa, que son las más utilizadas en este momento en los ensayos clínicos. Nuestras células, en cambio, pues crecen de una manera casi exponencial, lo que nos ha permitido obtener gran cantidad de ellas y nos ha permitido, por tanto, realizar muchos experimentos, algunos de los cuales voy a mostrar esta tarde, y también eso es muy importante de cara a posibles usos terapéuticos en el futuro. Pero hay una innovación más de nuestras investigaciones, y es que se sabe que las células madre, una vez administradas a un organismo, por ejemplo, por vía intravenosa, al cabo de 7 días persisten menos del 1% de las que se administraron. Pero durante ese poco tiempo que estuvieron en el organismo, se sabe que producen un cóctel de sustancias que activa sobre las células enfermas y les ayuda a desinflamarse y a regenerar, en un mecanismo que se denomina paracrino. Hoy se reconocen muchas proteínas, factores de crecimiento, citoquinas, responsables de esos efectos tan beneficiosos. Incluso que esas células pueden producir unas vesículas extracelulares, que son unas partículas rodeadas de membrana, que contienen proteínas, citoquinas, incluso factores, material genético también, de tal forma que cuando una célula está enferma, pues emite una serie de señales que son captadas por las células madre en ese tejido y se producen esas sustancias, principalmente las denominadas exosomas, que tienen un tamaño aproximado del coronavirus, y esas son y penetran dentro de la célula enferma y le ayudan a desinflamarse, le ayudan a regenerarse. Para explicar nuestro concepto de nuestra investigación de una forma gráfica, digamos que nosotros obtenemos las células por citología, también las podemos obtener de biopsia, de piezas de histerectomía, de úteros. Las que hacemos crecer en unos contenedores de plástico. Estas células tienen unas características que se pegan al plástico. Les añadimos un medio de cultivo que contiene todos los nutrientes esenciales para que las células crezcan, se desarrollen, se dividan, y a la vez las células vierten una serie de secreciones a ese medio líquido. Nosotros recogemos ese medio líquido que llamamos medio condicionado e incluso lo liofilizamos, y es de lo que les voy a hablar. Y esto muestra unos efectos realmente muy importantes, y esto además es una ventaja grande en el contexto de la medicina regenerativa, porque se evitan los problemas derivados de utilizar células vivas proliferantes, como la incompatibilidad inmunológica, la formación de tumores, la formación de émbolos, la posible transmisión de enfermedades, la entrada en senescencia de las células, con lo cual pierden potencia, y además muestra ventajas este tipo de tecnología, puesto que permiten una evaluación de seguridad, dosis y potencia similar a la utilizada en los fármacos habituales. Esto permite mejores condiciones de almacenamiento, menor coste económico, un uso práctico más clínico, y pueden estar disponibles en grandes cantidades para uso inmediato, para emergencias, y así poder beneficiarse de las ventajas de estas células de potencia terapéutica, como es el efecto antiinflamatorio, regenerativo o, por ejemplo, antimicrobiano, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Hay un hecho muy importante en el fenómeno de la inflamación, y es que una célula del torrente sanguíneo, como pueden ser los monocitos, células inflamatorias, que no están activadas, pues en contacto con un microorganismo o una enfermedad autoinmune, se activan y se convierten en un tipo de células que se denominan macrófagos, que son células responsables de esa tormenta inflamatoria que nosotros decíamos de la COVID-19, que son células muy agresivas, que producen muchas citoquinas, una tormenta inflamatoria con poder destructivo. Pues bien, en nuestro laboratorio, nosotros cuando estimulamos a los monocitos con una sustancia llamada concavalina, vemos cómo se transforman en macrófagos, pero con el medio condicionado, esa transformación en macrófagos
se refrena mucho más que el medio condicionado, el secretoma, por ejemplo, de las células madre de la grasa. Y incluso una vez que ya están convertidas estas células en macrófagos, lo que hace este producto es revertir el fenotipo, hacer que de ese fenotipo macrofágico peligroso se convierta otra vez en un fenotipo de célula inflamatoria no sobreactivado, como podemos ver en los resultados de este experimento. Después de este experimento y otros más, que mostraron el poder antiinflamatorio de estas células, es cuando decidimos pasar a la investigación in vivo, es decir, en animales. Y comenzamos haciéndolo sobre un modelo experimental de ojo rojo, que es una inflamación del globo ocular que ocurre en pacientes afectos de enfermedades autoinmunes frecuentemente, que es causa de visión borrosa, incluso puede causar ceguera. Pues nosotros provocamos esta enfermedad, este proceso, en ratones, administrando en la patita de la rata, en la almohadilla de la patita de la rata, pared de bacteria LPS, y a las 48 horas el ojo se inflama. Cuando nosotros obtenemos humor acuoso del ojo de estos ratones, observamos que el humor acuoso está repleto de células inflamatorias. Pero tras el tratamiento con un colirio de nuestro producto, comprobamos cómo realmente existe una desinflamación, cómo hay un desplome de la infiltración de células inflamatorias. Y no solamente en el humor acuoso, sino que cuando nosotros analizamos todas las paredes del globo ocular, incluso la retina, observamos cómo el colirio hace que se desplome la infiltración de células inflamatorias, el proceso inflamatorio, con una potencia similar a la dexametasona. Pero claro está, la dexametasona, que es un corticoide muy potente, tiene efectos adversos muy importantes. Hipertensión, diabetes, osteoporosis, incluso los pacientes que reciben dexametasona pueden volverse agresivos. Además, hay algo extraordinario que nosotros hemos comprobado, y es que estas células bloquean la producción de las citoquinas inflamatorias. Es decir, los macrófagos provocan esa tormenta, liberando citoquinas inflamatorias como la interleuquina 8, como la interleuquina 6, y observamos que nuestro producto lo que hace es bloquear la producción de esas citoquinas, que lo que hacen es amplificar la respuesta inflamatoria, haciendo que acudan al foco de la inflamación más células inflamatorias, activándolos y haciéndolos que a su vez se conviertan en macrófagos, es decir, esa bola de nieve imparable, esa cascada inflamatoria la logran, de alguna manera la logramos bloquear. Y fundamentalmente la interleuquina 6, que es, hoy la prensa pues anuncia que hay un medicamento que se utiliza para tratar el cáncer, que bloquea las interleuquinas y que parece que puede ser una diana terapéutica muy importante. De hecho, incluso en la enfermedad de COVID se ha demostrado que es un factor pronóstico. Los pacientes que tienen muy elevada la interleuquina 6 tienen peor pronóstico y más riesgo de fallecer a consecuencia de la enfermedad. Bien, tras comprobar el potente efecto inflamatorio de este producto obtenido de las células madre, entonces decidimos investigar también si tenía poder regenerativo, porque es importante no solamente desinflamar, sino regenerar para eliminar ese daño causado en el organismo por muchas enfermedades. Y para ello utilizamos un modelo que es el modelo denominado del ojo seco, que padecen en España pues cerca de 2 millones de personas, en Europa están afectadas 20 millones de personas, el ojo no produce lágrimas, se reseca, se producen úlceras, y donde hay una úlcera hay una cicatriz y la córnea pierde nitidez, incluso es una causa de ceguera y no tiene en este momento una solución fácil. Nosotros hemos realizado investigaciones en ratones, en ratas y también en conejos y hemos provocado úlceras en la córnea, que aquí se observan teñidas con fluoresceína de color verde, y cuando administramos nuestras gotas en colirio vemos que la úlcera cierra. Pero lo más sorprendente es cuando examinamos las córneas a microscopio y observamos una regeneración completa de la córnea, mucho más lograda que cuando utilizamos las gotas oftalmológicas que se utilizan de rutina para tratar el síndrome del ojo seco. Y esto no es una pócima mágica. Nosotros, cuando analizamos el contenido de ciertas sustancias del medio condicionado, del secretoma, de las QCEX, comprobamos que tienen cantidades astronómicas de factores de reconocido efecto regenerativo, de factores de crecimiento, y también, por ejemplo, de los inhibidores de las metaloproteasas 1 y 2, que se sabe que tienen un reconocido efecto
regenerativo y observamos que contiene cantidades astronómicas de este producto tan interesante y que cuando bloqueamos estas dos proteínas, el TIN1 y el TIN2, revertimos en cierto grado esa capacidad regenerativa de este producto tan especial. Podemos decir que en este momento la investigación que tenemos más avanzada es esta para el síndrome del ojo seco. Estamos en fase ya de diseñar un ensayo clínico, estamos produciendo ya con los trámites y el diseño y la producción en sala blanca de un colirio para tratamiento de pacientes en el contexto de un ensayo clínico, pero seguimos investigando y seguimos avanzando en otras enfermedades como la colitis y también para luchar contra el problema de las infecciones. En 1945, cuando Fleming recogió el premio Nobel, dijo algo que la gente en aquel momento no entendió bien. Dijo que la humanidad iba a tener un problema por la resistencia, por el mal uso de los antibióticos y la resistencia, por tanto, a los antibióticos. Hoy los epidemiólogos reconocen que eso es una realidad que se nos viene encima, que en el año 2030 van a existir en el mundo entre 11 y 13 millones de fallecimientos a causa de la resistencia a los antibióticos. Una auténtica peste del siglo XXI. Y nos están apareciendo 9 nuevos antibióticos. Y existen 9 tipos de cepas de bacterias que se están haciendo especialmente resistentes a los antibióticos. Una de ellas es el Escherichia coli. Nuestro producto nosotros demostramos que frena el crecimiento de la Escherichia coli. Esta es una esperanza realmente muy importante. Y además que cuando analizamos el secretoma de las células, observamos que contiene gran cantidad de quimoquinas de efecto antiinflamatorio, incluso también antiviral. Otro problema que tiene la humanidad son las infecciones por los hongos. Los hongos llevan millones de años viviendo en la Tierra antes que nosotros y tienen muchos mecanismos de defensa y es muy difícil luchar contra ellos. Incluso utilizamos medicamentos que son casi como quimioterápicos, medicamentos que son tóxicos, que causan muchos efectos adversos y aún así son en muchos casos resistentes a este tipo de tratamientos, como por ejemplo la Candida glabrata, que es muy resistente a los tratamientos existentes. Pues bien, observamos como en una placa de cultivo la Candida glabrata crece muy fácilmente, pero cuando administramos nuestro producto apenas es detectable. Esto realmente es un avance muy importante para el mundo el tratamiento de las enfermedades. Y nos preguntamos, ¿por qué estos efectos tan especiales de este tipo de células? Probablemente tiene que ver el lugar anatómico donde están localizadas estas células, en el cuello uterino, en contacto con un medio absolutamente contaminado como es la vagina, y separándolo de lo que podemos denominar el cofre de la vida, el útero, donde se forma la vida. Nosotros consideramos que ahí tienen que existir mecanismos de defensa importantes. Estas células están acostumbradas a cohabitar en un ambiente con virus, con hongos, con bacterias, y realmente yo creo que eso las hace especiales. Y por eso esos efectos que nosotros encontramos antiinflamatorios, regenerativos y antimicrobianos. ¿Quién diseñó esa variedad de efectos potencialmente terapéuticos? Posiblemente la presión evolucionista de millones de años, de acuerdo con las teorías de Darwin. Por tanto, nos preguntamos si en este momento de crisis mundial por la enfermedad COVID-19, si este producto podría tener interés, y a priori nos parece que sí, que es muy interesante precisamente porque las células madre mesenquimales se sabe que tienen efecto antiviral, pero que además puede ayudar a refrenar esa tormenta inflamatoria tan importante, tan destructiva, que tiene lugar en los pulmones. Los pulmones, además, se trata de un órgano que está súper expuesto a los agentes lesivos, a la contaminación del medio ambiente, a los agentes, a los microbios, y ahí, claro, es un tejido que tiene que tener mecanismos de renovación. Ese intercambio gaseoso imprescindible para la vida exige pues, desgaste, fatiga y constante renovación. Y en este sentido, pues sí, se ha demostrado que efectivamente en los pulmones existen células madre mesenquimales. Que esas células madre mesenquimales además producen
cóctel de sustancias de amplio poder regenerativo en los alveolos pulmonares, que además segregan factores como citoquinas antiinflamatorias, que pueden regular las células inflamatorias hacia un fenotipo antiinflamatorio. Se encontraron, además, que pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o broncodisplasia pulmonar muestran alteraciones de sus propias células pulmonares mesenquimales, y ensayos fase 1 y fase 2 están demostrando que las células madre mesenquimales muestran seguridad y eficacia para tratamiento de enfermedades como la broncodisplasia, el asma, el EPOC, la fibrosis pulmonar idiopática e incluso la lesión pulmonar aguda ocasionada por virus. En este contexto, este año estamos viviendo una plena actualidad muy interesante, pues se han anunciado la curación ya en China de 8 pacientes con neumonía grave por COVID-19 mediante la administración intravenosa de células madres derivadas del cordón umbilical, mesenquimales o de la médula ósea. Existen además 29 ensayos clínicos en marcha en el mundo, y hace pues un par de semanas la empresa israelí Pluristen, que trabaja con secretoma, con células madre de la placenta, donde las Fuerzas Armadas, creo que de ese país, invirtieron 150 millones de euros para producir un producto de secretoma y tenerlo disponible con carácter de urgencia, pues incluso el Banco de Inversiones Europeo, que depende de la Unión Europea, pues acaba de concederles una inversión de 54 millones de euros para avanzar en sus investigaciones. Además, en el contexto del secretoma, pues se acaba de publicar un trabajo de los resultados de un ensayo fase 1-2 en 24 pacientes afectos de COVID-19, donde se muestra la seguridad y eficacia de los exosomas derivados de la médula ósea de células madre mesenquimales para tratar la enfermedad. Y en este momento, además, hay otros 2 más ensayos clínicos con exosomas de las células madre para tratar pacientes con COVID-19. Por tanto, nosotros nos preguntamos si esta tecnología que nosotros estamos desarrollando y que consideramos que fuimos de los pioneros en el mundo, hay otros grupos que están trabajando también con secretoma, pues puede ser útil para tratar la enfermedad del COVID-19. Entonces, nosotros hemos hecho estamos haciendo los ensayos in vitro y con resultados realmente interesantes. Hemos cultivado macrófagos alveolares de rata, en cierto modo similares a los humanos, los hemos inflamado con LPS de pared bacteriana y lógicamente pues se disparan citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que están elevadísimas en la enfermedad en los pacientes graves con COVID-19, pero con nuestro producto la producción de esas citoquinas se desploma, disminuye de forma extraordinaria. Y por el contrario, interleuquinas como la interleuquina 10, que es todo lo contrario, es antiinflamatoria, aumenta la producción con nuestro secretoma, nuestro producto. Eso nos hace considerar que nuestro producto puede ser muy interesante para curar enfermedades pulmonares graves como la ocasionada por el COVID-19. Estamos en este momento ya diseñando el estudio de experimentación en ratones para tratar con un modelo de lesión pulmonar similar al causado por el COVID-19, pero nosotros tenemos que seguir avanzando en la investigación en general para que este posible tratamiento pueda ser aplicable al máximo número de pacientes posibles. En la actualidad nosotros hemos cultivado las células en contenedores de 70 centímetros cuadrados, que tienen, en este contenedor, por ejemplo, que tiene 70 centímetros cuadrados, pues aquí, aunque no lo parezca, hay entre 9 y 11 millones de células. Hay que ver que un tratamiento de un paciente pues, se suele administrar 1 millón de células madre mesenquimales por kilogramo de peso.
Y entonces nosotros necesitamos producir mucha cantidad. Tenemos una ventaja muy importante y es la enorme capacidad replicativa de este tipo de células madre que nosotros hemos identificado. Una vez que conseguimos rellenar un contenedor de 70 centímetros cuadrados, a partir de ahí podemos decir, utilizando un símil que es como la multiplicación bíblica de los panes y de los peces. Cada 48 72 horas pues podemos, pero para producir la cantidad suficiente de células o se que toma para tratar a 140 pacientes en un ensayo clínico necesitaríamos 2.400 envases de este tipo, flashes que se denominan, lo cual es costosísimo. Tendríamos que utilizar 36 incubadores de 160 litros y 9 personas trabajando a tiempo completo. En este momento estamos ya diseñando, hemos hecho un esfuerzo grande utilizando contenedores mucho más grandes, incluso de 5 pisos, y vemos que nuestras células crecen de forma adecuada. Pero estamos haciendo un esfuerzo mayor. Viendo la necesidad de este tipo de productos para el futuro, nosotros estamos ya investigando para pasar de los cultivos 2D, que son los flashes clásicos donde se cultivan las células, a cultivarlas en 3 dimensiones, utilizando nanocarriers, como por ejemplo mallas de colágeno, donde las células crecen de forma tridimensional. Por tanto, esto es muy importante porque los contactos entre esas células son mucho más numerosos, las células se estimulan, existe una sociología celular, las células necesitan contactar entre ellas, y se está demostrando que en cultivos 3D las células producen una secreción mucho más potente, mucho más antiinflamatoria, mucho más, por ejemplo, antitumoral. Y con la ayuda de la tecnología actual, de la ingeniería, como es, por ejemplo, la posibilidad de bioincubadores, aparatos que pueden, pues como este, que son de 2 litros, donde el medio de cultivo se inyecta, se controla, una torre de control, controla el pH, la tensión de oxígeno, una serie de parámetros muy importantes, y lo que tratamos es de conseguir, no solamente de esta manera, la máxima cantidad de litros de este producto, sino también que la calidad de este producto, la potencia terapéutica, sea mucho mayor. Y esto nos permite escalar y llegar incluso pues, a los contenedores, hasta que los hay, de 100 litros, y con una torre de control que controla al detalle, al milímetro, todas las capacidades de producción. En definitiva, esta crisis nos está poniendo, es como un meteorito que nos ha caído encima, que nos obliga a avanzar, a progresar, sobre todo ante la perspectiva real de que parece que se necesitan nuevos fármacos, o sea, ya parece que se ha llegado a un tope ya de nuevos fármacos posibles, y necesitamos nuevas alternativas terapéuticas. Y claro, nosotros pensamos que las hay, y en el paradigma de las células madre y de la medicina regenerativa tenemos que escarbar, tenemos que investigar, y el único fracaso es no intentarlo. Intentarlo es solidaridad, es avanzar en el conocimiento y es invertir en la investigación científica. Muchas gracias. Pues, bueno, muchas gracias. Un aplauso de fondo ahí, pero bueno, virtual lo hacemos en todo caso. Gracias, doctor, por esta intervención, además ajustada al tiempo y muy didáctica, incluso para seguramente los que entendiendo y escuchando esos términos médicos, al final la conclusión yo creo que es lo más importante, ¿no? El fracaso es no intentarlo, y sobre todo porque estos días, como estábamos conversando con el doctor en las previas de esta intervención, en los días previos, decíamos que para lo bueno y para lo malo de una debilidad nace una oportunidad y por lo tanto una fortaleza, y que el sistema sanitario había sido pues un ejemplo, no solamente por la respuesta de nuestros sanitarios, de nuestras sanitarias, de nuestros profesionales del sector público y privado, sino principalmente porque esto había exigido cambiar formas de hacer, formas de relacionarse, formas de comunicarse. Este es un ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, este tipo de reuniones que hasta ahora quizás no formaban parte de nuestra prioridad y que hoy están incorporadas ya en nuestro día a día. Por eso, doctor, yo quería un poco, bueno,
la pregunta obvia, ¿no? Antes de invitar a nuestras compañeras y nuestros compañeros de los medios de comunicación, a Raquel, a Ainhoa, pues a todos los que están también del resto de medios, si quieren lógicamente intervenir, preguntar, también el doctor luego puede estar a su disposición para cualquier tipo de aclaración, se les facilitarán además los materiales que aquí se han utilizado por si alguna de los términos o alguna de las ideas, pero la primera pregunta que surge y que seguramente puede estar en la cabeza de muchas de las personas que nos acompañan hoy es si hay que apostar por las nuevas alternativas, si hay que apostar por esa medicina regenerativa que estamos viendo, porque los ensayos clínicos ya están indicando ese camino. La pregunta es obvia. ¿En qué punto estamos? ¿Por qué no vamos o dónde estamos? Comentaba antes al inicio que no aparecen nuevos antibióticos, pese a que estamos viviendo posiblemente, y no quiero ser alarmista, ¿no? Esa idea de la peste del siglo XXI, digamos, este nuevo contexto que nos ha sacudido de una manera tan violenta a todos por igual y en todo el mundo. Yo estoy en Perú y la circunstancia es muy similar. Estamos hasta el día 30 de junio en estado de emergencia nacional y con un volumen de casos importante, como ocurrió en España. La pregunta es, doctor, ¿por qué no avanzamos? O si estamos avanzando, y es una pregunta más de la ignorancia, ¿en qué punto estamos? Yo creo que debiéramos de avanzar más inteligentemente. No, lo que no puede ser es que nos caiga esta pandemia, como en el futuro pueden caer otras, es decir, el SARS-1, CoV-1, pues ocurrió en el 2002, creo recordar. En el 2012 fue el virus asiático, con una alta mortalidad además, y ahora ya 8 años ya, es decir, tenemos que estar, ocurre esta pandemia. Yo creo que tenemos que estar preparados y no podemos esperar que ocurra un fenómeno como este y reaccionar. Y la reacción, la respuesta parece que es la reacción. Yo creo que tenemos que apurar todas las posibilidades de la ciencia y ponernos las pilas y empezar a buscar ya alternativas terapéuticas para muchas enfermedades que no solamente es esta pandemia, sino que hay muchos enfermos en el mundo, afectos de esas enfermedades huérfanas que no tienen tratamiento, que la base es también una inflamación que da lugar a la pérdida de tejido, y una posibilidad pues es el desarrollo de lo que es la medicina regenerativa. La medicina regenerativa, con la utilización de células, está teniendo limitaciones por las limitaciones de la terapia celular que ya he señalado, pero existe la posibilidad de utilizar, de ir a una medicina regenerativa libre de células, utilizando el secretoma de las células y tenerlo preparado en grandes cantidades. Yo creo, en cierto modo, que están apareciendo investigaciones muy interesantes, como los datos que yo he mostrado. Existen muchos grupos en el mundo que están trabajando en esta línea con resultados realmente muy interesantes, pero hay que dar el salto para llevar esto al paciente. Y para ello, pues, tenemos que desarrollar una tecnología, que hay la base ya para esa tecnología, como es escalar, como es los cultivos en bioreactores, el conseguir grandes cantidades de este medio. Yo creo que, en cierto modo, estamos en la edad de piedra del conocimiento del secretoma, porque estamos obteniendo el secretoma tal cual lo producen las células en cultivo pasivo. A esas células las podemos estimular, les podemos modificar. Hay estrategias para modificar su capacidad de producción de ese secretoma y adaptarlo a las diferentes enfermedades, incluso posiblemente a las necesidades de cada paciente, y ahí yo creo que hay horizontes muy importantes por descubrir. Y yo creo que existen posibilidades, existe camino, pero tenemos que tener la valentía, el arrojo y el apoyo, por supuesto, también económico, para poder desarrollar estas alternativas que, por lo que se ve, el mundo necesita. Somos en muchas ocasiones acción y reacción. Es decir, buscamos siempre soluciones cuando el problema ya está encima. Quizá esa idea de la medicina regenerativa asociada a la medicina preventiva, que también es importante, evidentemente, pero ¿qué plazos, qué escenarios podemos establecer, podemos dibujar? Sobre todo porque hay que ser realistas, ¿no? Estamos hablando de muchas investigaciones, como bien nos comentaba, donde existen también soluciones, pero ¿en qué plazos ya podemos empezar a pensar que esto se debería aplicar, o estamos todavía en una fase tan incipiente que, como decía anteriormente el doctor, estamos en esa prehistoria, ¿no? O en esa fase todavía en las cavernas, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento bueno, hay ensayos clínicos que están en marcha ya con células madre, mesenquimales.
Hay unos, creo que 29 probablemente ensayos clínicos. Pronto saldrán esos resultados. Esos ensayos clínicos se han iniciado además con carácter de urgencia, porque estamos hablando de un escenario de 3 meses, ¿no? De evolución nada más. Es decir, y yo creo que este escenario va a hacer que adquiramos conocimiento nuevo muy rápidamente. Si los resultados de esos ensayos son positivos, pues yo creo que posiblemente pues se va a generalizar este tipo de tratamientos. Por ejemplo, la Sociedad de Anestesistas Italiana, que es la que los anestesistas en Italia son los responsables que llevan las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, pues han establecido 7 puntos, 7 puntos principales para el tratamiento de los enfermos de COVID. Pues punto número 7 es que si hay disponibilidad de administrar células madre en pacientes que no tengan tratamiento graves, pues que debiera de hacerse. Lo que pasa que hoy por hoy es un procedimiento muy costoso, muy caro, y lo que tenemos es que trabajar, que investigar para abaratar esta producción y para poder llevarlo a la cabecera de todos los pacientes. Pero existe el camino, existe la hoja de ruta. Y yo creo que esto se está emprendiendo este camino. Esta crisis hace que se haya emprendido de forma rápida y que pronto tendremos probablemente resultados positivos en este sentido. Hay mensajes agradeciendo, lógicamente, la exposición dentro de nuestros invitados y de las invitadas. Silvi nos comenta que impresionante ponencia, gracias infinitas. Luis Costa, también excelente exposición. Paul Revilla, Roberto Montesano, insiste en la misma idea. Carlos Cabal hace una reflexión interesante que dices, fantástica esperanza para un futuro muy próximo. Yo creo que de eso se trata. Juan Álvarez también nos habla pues, de que es interesante todo lo que envuelve a la investigación de esta terapia celular, y además de agradecerles a ustedes. Y ahora sí, tenemos tiempo todavía nos quedan unos 30 minutos para poder intercambiar y sobre todo conocer un poco sus reflexiones, sus preguntas. Tenemos a las compañeras de los medios de comunicación, no sé si Ainhoa, si Raquel, si el resto que están quieren plantear algún tipo de dudas, y también les invitamos a todos ustedes que están con nosotros que en la medida de lo posible que el doctor pueda resolver, pues intentemos aportar algo de luz. Por eso nacía esta mesa de análisis, ¿no? La idea es un poco aportar y enseñar, que quizás esto no está de acceso a todo el mundo, y hoy queríamos un poco en esta primera intervención abrir. Así que si alguna quiere comenzar, veo que Ainhoa tiene el micro abierto. Sí, bueno, darle las gracias al doctor por la exposición, ha sido muy interesante. Ya llevo cubriendo esta pandemia desde el principio. Es verdad que no había escuchado hablar de esta posibilidad terapéutica, o sea que es muy interesante. Yo tengo 2 preguntas para él. La primera es si no le da miedo que no se pueda acelerar más el tema, porque claro, esto va muy rápido. Y en esa misma línea, a mí me han llegado datos de que hay ensayos clínicos actualmente, ¿no?, con medicamentos que se han tenido que poner en stand-by porque ahora mismo no hay los suficientes casos de COVID para probar tratamientos nuevos. Entonces quería saber si esto les preocupa y si hay planes o posibilidades de acelerar este ensayo clínico que creo que van a empezar con ratones. Entonces me parece como muy lejano que se pueda empezar en humanos. Y la otra pregunta es, bueno, si no tienen, digamos, miedo o preocupación, bueno, o sea, sería lo mejor que podría pasar, ¿no? Pero si se desarrolla una vacuna antes, pasó con el SARS anterior, que tratamientos que se estaban desarrollando para el SARS, cuando en ese caso no cuando hubo vacuna, sino cuando la enfermedad se acabó, pues se dejaron de ensayar y es una pena porque a lo mejor hoy nos hubieran hecho algún favor. Gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Doctor. Sí, muchas gracias. En este momento, como cité, se están fabricando más de 100 vacunas en el mundo, 4 de ellas en España. Pero los expertos, como el doctor, el profesor Nicholas White de la Universidad de Oxford, pues dijo que en el mejor de los casos podría el año que viene, pues que alguna de esas vacunas tuviese cierto grado de efectividad. Es decir, que no se espera que a corto plazo que exista, se pueda obtener una vacuna
realmente que sea segura y que sea efectiva, porque la efectividad de las vacunas tiene que pasar un tiempo para ver que no existan efectos adversos y que tenga efectividad. Existe una hoja de ruta, existe un tiempo que realmente hay que quemar. Yo creo que en este momento, desgraciadamente, precisamente hay muchos pacientes graves en el mundo. Estamos viendo que hay países donde, si en algunos países afortunadamente la incidencia, la mortalidad está descendiendo, hay otros que incluso pues, se está incrementando, ¿no? Esto va por fases, por países. Y yo creo que desgraciadamente hay muchos pacientes para probar nuevos tratamientos. Lo que se ha hecho hasta ahora, creo, es básicamente probar medicamentos que ya estaban autorizados para otro tipo de indicaciones, como por ejemplo la toroquina, la hidroxicloroquina, que por cierto, pues los ensayos se han tenido que suspender porque parece que ocasionaba incluso muertes en algunos casos, tenía efectos adversos muy importantes. Entonces, se ha echado un poco mano de lo que ya había para otras indicaciones y los resultados realmente no han sido muy alentadores. Eso quiere decir que estamos ante una situación que lo que necesitamos son nuevas ideas, nuevas alternativas terapéuticas, nuevos horizontes de investigación. Y en este sentido yo creo que hay que esforzarse en encontrar nuevas alternativas, que yo creo que las hay. Y simplemente yo he puesto un ejemplo que como son nuestra investigación de las células madre, que es una alternativa muy interesante. Que tiene sus tiempos, pues por supuesto que tiene sus tiempos, porque hay que tener una base in vitro, que ya hoy mostré aquí los primeros resultados, hay que realizar unos estudios in vivo, que, bueno, a lo mejor en un par de meses o 3 pueden estar hechos, y luego pues hay que pedir la autorización para un ensayo en personas, que probablemente pues, es posible que en 2 años pues, se pueda llevar a cabo un ensayo en personas, pues para una pandemia, en el contexto de una pandemia, en el contexto de una lesión aguda, en el contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estábamos hablando que los pulmones es un órgano súper expuesto a las inclemencias, a los factores agresivos del medio ambiente. Y que en el mundo hay 500 millones de personas afectos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y hay pacientes que no responden bien a los tratamientos actuales. Entonces, yo creo que hay espacio y hay escenario para realmente probar nuevas alternativas terapéuticas. Y nuestra investigación en concreto, nosotros calculamos que en el plazo probablemente de 2 años, pues es posible que podamos ya estar probando este producto, si pasa todas las fases, probablemente pues, en pacientes, y demostramos que tiene el éxito que nosotros nos parece que tiene, que es un tiempo, yo creo, que bastante razonable, porque menos, muy difícil. Hoy en día en ciencia no se puede prometer un tratamiento y que se pueda aplicar ya a los 6 meses. Eso yo creo que es utópico, que no se ajusta a la realidad. Pero sí también es cierto que esta crisis tan importante que amenaza al mundo, yo creo que las agencias reguladoras probablemente deban, en cierto modo, levantar la mano y facilitar la implementación de nuevas alternativas terapéuticas cuando no existe tratamiento curativo para muchos pacientes. Gracias. Antes de dar la palabra, veo que también, creo que Raquel también estaba ya ahí dispuesta. Hay un comentario de uno de los invitados, también doctor investigador del Hospital Universitario Central de Asturias, de Iván González López. Bueno, aparte de agradecer a Synergy y al doctor este encuentro que dice tan enriquecedor, habla de su caso, que ha sido el primero, y lo tenemos ahí con nosotros también, en el UCA, en tratar una enfermedad vascular llamada el síndrome de Berger, que consiste en la destrucción del sistema cardiovascular en las extremidades y después de varias amputaciones, en años atrás, este año, comenta, y en plena necrosis
prótesis de un dedo y después de la extracción de células madre de la cadera y de la aplicación por un cateterismo por la pierna, después, dice, de 10 días, ese dedo necrosado empezó a sangrar y de esa manera garantizar la amputación sin problemas. Agradece al doctor Vizoso y al resto de doctores que se atreven a probar y a utilizar células madre para la cura de enfermedades. Dice que hoy en día el Servicio Vascular de Luca, del Hospital Universitario Central de Asturias, se utiliza este procedimiento también ya como habitual para la cura y el retraso en esta enfermedad, como es el síndrome de Berger antes indicado, y además da las gracias. Buena aportación también, y agradecemos también al doctor que se encuentre con nosotros. Raquel, creo que también querías hacer. Adelante. Sí, el doctor ha hablado de la investigación científica, de todos los recursos que se han utilizado a nivel tecnológico, a nivel de ciencia, incluso de soluciones que intentan abaratar los costes, como usted ha dicho, ¿no? Porque principalmente el problema económico también está ahí. O sea, tenemos una pandemia y probablemente pues estamos afrontando también ya los arranques de una crisis económica, ¿no? Algo que puede influir también de forma decisiva en la ciencia. Sin embargo, ¿usted cree que esta situación ha podido abrir los ojos a muchos gobiernos o a muchas instituciones que quizá habían estado en los últimos años dando un poco la espalda, un poco no bastante, la espalda a la investigación, a la ciencia? ¿Considera que puede ser algo que abra ese camino? Yo creo que sí. Yo creo que al menos debiera de ser así. El concepto de todos tenemos muchos problemas en la vida, pero hay un dicho que cuando tenemos una enfermedad grave, de repente nos damos cuenta de que tenemos una. Y realmente yo creo que lo que decía en la exposición, es decir, esa idea de que ahora de repente nos damos cuenta que estamos amenazados por una enfermedad muy importante, pero que hay millones de personas en el mundo que tienen enfermedades que no tienen cura en este momento, y esa percepción la están viviendo día a día. Yo creo que cuando hablamos de salud, yo creo que todo esfuerzo es poco. Y yo creo que hay que invertir en investigación. Yo creo que es importantísimo invertir en investigación y no que tenga que llegar una pandemia, un auténtico meteorito como este, para que nos demos cuenta que, a pesar de los presumibles avances de la medicina, la realidad es que estamos necesitados muchos pacientes están necesitados de soluciones. Y dentro de nuestras posibilidades, de nuestro ámbito social, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para dar lo mejor de nosotros mismos. Nosotros como investigadores lo intentamos, nosotros hemos visto que nuestro producto podía ser ideal para solucionar, para intentar solucionar o paliar esta enfermedad tan grave. Nosotros lo estamos intentando, lo estamos dentro de nuestras posibilidades, pero yo creo que la administración, la sociedad en general, yo creo que esta crisis que nos ha pillado un poco de sorpresa, al menos tiene que servir para reflexionar, para sacar consecuencias, para reflexionar y yo creo para hacer un mundo más inteligente, más previsor, más organizado, apostar más por la investigación, por el futuro, para que no nos vuelva a coger una situación así pues de sorpresa, ¿no? Tenemos que reflexionar, creo. Gracias, doctor. Hay una aclaración de la persona que decíamos antes, nos dice que él ha sido el conejillo de Indias, pero bueno, es buena la historia también que nos ha contado del caso que decíamos antes del dedo necrosado, ¿no? Que se ha tratado en vascular de Luca. Ainhoa tenía levantada la mano, también están del diario El Comercio. No sé, Ainhoa, adelante. Hombre, es que yo ya he preguntado, si quiere que pregunte primero a los compañeros. Venga, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ainhoa, por la comprensión del español. Ha intervenido Raquel también de ABC. Tenemos a los compañeros del Comercio, de algún otro medio. Si quieren intervenir, están con el audio. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. Es que estoy teniendo problemas con la conexión. Sí, perfectamente. Sí, adelante. Perfecto. Yo quería preguntarle, doctor, por ese estudio que están llevando a cabo que está relacionado con la COVID-19. Es que estuve teniendo problemas durante toda la sesión con la conexión a Internet y por si me puede detallar brevemente
el estudio en qué es, en qué fase está y... Bueno, pues nosotros tenemos una línea de investigación sobre un producto que es el secretoma que producen las células madre del cuello uterino. A través de varias investigaciones y trabajos publicados hemos visto que tiene un perfil inflamatorio y regenerativo, antiinflamatorio y regenerativo, que puede ser interesante para tratar en especial la tormenta inflamatoria que se desencadena en la enfermedad del COVID-19. De hecho, en esta misma línea, células también mesenquimales, aunque de otro origen, como de la médula ósea, por ejemplo, y del cordón umbilical o de la placenta, han demostrado que tienen poder curativo para pacientes afectos con enfermedad grave del COVID-19. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, estamos intentando iniciar estudios para comprobar que nuestro producto efectivamente tenemos la hipótesis de que es útil para el contexto del COVID-19. En este sentido, pues nosotros hemos iniciado ya los primeros pasos, que no es ni más ni menos de hacer los estudios en el laboratorio. Hemos hecho un estudio experimental con macrófagos alveolares, que son los que sobreactúan en exceso en la enfermedad del COVID tras la infección y provocan esa tormenta inflamatoria que llega a ser destructiva para el propio organismo, que como nuestras fuerzas inflamatorias pues, se vuelven contra el propio organismo, en este caso, y lo destruyen, y hemos visto que en esos estudios in vitro, pues nuestro producto que obteníamos en nuestro laboratorio, pues tiene un potente efecto antiinflamatorio para los macrófagos alveolares del ratón. Lo siguiente que queremos hacer ahora es utilizar otros medios, estamos utilizando otros medios condicionados de otras mujeres para ver que esto sea, que seguramente que va a ser exactamente lo mismo, pero tenemos que confirmarlo y ya estamos diseñando ya para realizar un estudio con ratones, provocándoles una enfermedad similar a la enfermedad pulmonar, la lesión pulmonar aguda COVID-19, y ahí probar la efectividad de nuestro producto. Si eso funciona bien, pues entonces ya tendríamos que pensar, tendríamos que producir el producto en grandes cantidades óptimas, posiblemente mediante la utilización de bioreactores, esos artilugios que hacen que poder obtener grandes cantidades del producto y con potencia antiinflamatoria elevada. Incluso también estamos trabajando con la posibilidad de utilizar los exosomas, que son esas partículas de entre 80 y 100 y pico nanómetros, que es como la millonésima parte de un metro, un nanómetro, y que tienen tamaño similar al coronavirus, y que podrían ser utilizados pues, en aerosol para tratar pacientes con enfermedad pulmonar aguda, COVID-19 o otro tipo de enfermedad pulmonar. Entonces, digamos que hay una línea de experimentación animal, hay una línea que es la producción, intentar una producción escalada más grande, a gran escala de este producto, si confirmamos en animales el poder terapéutico, y luego de ahí dar el paso al tratamiento en humanos, en ensayo fase 1, fase 2, porque estamos viendo que dadas la evolución de esta enfermedad y los casos tan graves que existen, pues que se necesitan hoy por hoy nuevas alternativas terapéuticas, y por eso que hay que esforzarse y apurar todos los recursos que tenemos de investigación tecnológicos para prepararse, para ayudar a los pacientes en esta crisis y otras que puedan venir en el futuro. Y además, y en este contexto, pues evidentemente, las investigaciones necesitan recursos económicos. Y estamos intentando por todos nuestros medios pues, conseguirlos. Daremos también el acceso a la información, de todas maneras, todo lo que necesiten, más allá de la copia, como les decimos, esta charla se está grabando y la propia presentación del doctor, y también estará a su disposición, ¿no? para hacer. Tenemos también el representante, el compañero de la Nueva España, que también está con nosotros, José María Requena, si quiere formular algún tipo de cuestión, y si no, a Raquel, compañera también del comercio. Sí, adelante, José María.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias, Francisco, por la exposición. Quería preguntarte, precisamente por esto que comentabas ahora al final de esta última pregunta, por la necesidad de invertir dinero en investigación. También lo comentaba antes otra compañera. No sé si tienes miedo de alguna manera que con esta crisis económica que se avecina, o que parece que se avecina, los gobiernos tengan esa tentación de recortar en donde creemos que no deberían, que es en la investigación científica en este caso. Yo espero que no, porque si algo hemos aprendido de esta crisis, pues es que esta crisis yo creo que nos está, de alguna manera, está replanteándose ciertos aspectos de la sociedad en muchos sentidos, ¿verdad? En cuanto al tema social, de contactos, en cuanto al tema económico, parece que está cambiando se está produciendo un cambio de la percepción del mundo, de los hábitos sociales, está impactando en la economía y yo creo que tiene que impactar en la importancia de la investigación en temas de salud, que nosotros, que está muy bien y que mandamos una nave a Marte y se controla desde aquí, hay allí un robot en Marte, pero resulta que aquí pues, surge un virus y pone en jaque al mundo y nos coge con el pie cambiado y no podemos evitar miles y miles de muertes. Yo creo que tenemos que reflexionar porque la única alternativa es la investigación. Tomárselo muy serio e investigar. Porque estamos cambiando el entorno, se está cambiando la ecología, está cambiando, hay un cambio climático. Nosotros conocemos, creo que no llegamos entre el 3 y el 5% de los virus que tienen los animales. Hemos encontrado un virus este virus parece que procede tiene su origen en un murciélago, pero es que hay 1.200 variedades de murciélagos, que por cierto son importantísimos para la vida, porque si no habría plagas de insectos, contribuyen a la polinización de los vegetales, es un animal muy importante, es un animal que tiene algo muy especial, que desarrolla una fuerza muscular tremenda para volar. Y eso hace que se les rompan células sin tanto esfuerzo y por eso está habituado a tener un sistema inmunitario permisivo ante esas células rotas y entonces por eso probablemente no sobreactúa como nosotros con una reacción inflamatoria tremenda frente a los virus y por eso no se muere, no enferma del coronavirus, aunque lo tenga. Es decir, estamos ocasionando un cambio climático importante que yo creo que los expertos dicen que es posible que pronto pueda venir otra pandemia, otro virus y no podemos, y esto nos tiene que dar mucha humildad lo que ha pasado. A pesar de los avances del mundo tecnológicos, esto es un avance hoy, estar hablando entre varios países, personas de varios países y comunicándose, yo creo que esto es importantísimo, pero en cierto modo no debemos de ser muy prepotentes porque hemos visto que a pesar de todos los avances presumibles en la medicina, pues ha pasado lo que está pasando. Y esto tenemos que reflexionar. Y yo creo que la única solución es, y si no queremos que vuelva a pasar, es invertir en investigación. Buen punto, gracias. Ainhoa, creo que también... Sí, yo quería hacer dos preguntas. Una es confirmar la anterior que le he hecho, que si esto tarda 2 años, entiendo que usted lo que está comentando es que aunque tarde 2 años y hubiera una vacuna, o la vacuna no sería tan eficaz como para que no hicieran falta nuevos tratamientos, y B, que el tratamiento que están desarrollando no solo serviría para la COVID, sino para más patologías pulmonares graves que sean ahora mismo. Quería confirmar eso, por un lado. Y la otra pregunta, que en relación también a lo que han comentado otros compañeros de la financiación, quería saber quién les está financiando o quién les ha financiado el ensayo que ya han hecho con células en laboratorio y a quién van a pedir financiación o si tienen previsto pedir financiación para este primer ensayo en
en ratones y si creen que podría tener algún tipo de interés comercial, porque claro, en fármacos pues dices un laboratorio farmacéutico, pero aquí no sé si realmente hay algún interés más allá de la investigación pública, que todos sabemos que es escasa en fondos, para financiar este tipo de tratamientos. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que el plazo de 2 años para llegar a la fase de un ensayo clínico en humanos, yo creo que más o menos es razonable. Es muy difícil precisar exactamente, porque en el mundo de la ciencia y de la innovación, pueden efectivamente ocurrir cambios estratégicos importantes. Pero bueno, yo creo que es una estimación nuestra, yo creo que en cierto modo razonable, teniendo en cuenta de que si surge ante algo que no existe tratamiento hoy por hoy, las agencias reguladoras tienen que facilitar el desarrollo ágil de un posible tratamiento efectivo. No solamente tenemos que pensar en el tema de lo meramente científico, sino que también desde el punto de vista estratégico tenemos que pensar que esto pueda ser atractivo para un laboratorio farmacéutico, que tiene los recursos económicos para que esto llegue a la cabecera de todos los pacientes, ¿no? Entonces, para que sea algo realmente atractivo para los pacientes, para la industria farmacéutica, y desde luego lo es ya el hecho de que sea un producto biológico y no las células vivas, porque las células vivas es muy costoso trabajar con ellas. Técnicamente es difícil, pero además económicamente es costoso. Ya hablé un poco de los inconvenientes que además tienen. Lo que pasa es una innovación en lo que estamos trabajando, porque se están aprobando actualmente los tratamientos con células madre y nosotros llevamos un paso más allá. Es decir, se están aprobando, vamos hacia lo que producen las células, que es realmente el efecto beneficioso de las células, es porque producen ese cóctel de sustancias. Y es lo que nosotros queremos producir. Eso ya de por sí, de alguna manera, es atractivo, pero hay que hacerlo más atractivo de cara a la industria farmacéutica. Hacerlo atractivo es que esto pueda ser escalable, que pueda producirse de forma, digamos que automática, gran cantidad de este producto tecnológico de alto valor científico tecnológico. Y para eso, pues, tenemos que desarrollar la producción en bioincubadores. Esa es una tecnología que tenemos que desarrollar. Hoy mismo hemos tenido una videoconferencia con Technic, una empresa de Gerona especializada en la fabricación de bioincubadores, donde están integrados biólogos y ingenieros, y estamos trabajando con ellos para intentar conseguir un bioreactor que sea adaptado a la realidad de nuestras células, a las características biológicas de nuestras células. Eso supone un desarrollo tecnológico realmente muy importante, pero es un paso muy importante porque eso es como nosotros podemos hacerlo atractivo a la industria farmacéutica o a aquella institución que esté interesada en que tengamos gran cantidad de un producto que puede ser potencialmente curativo incluso para emergencias y situaciones como esta, pues evidentemente hay que dar esos pasos. La financiación, ¿no? La financiación, pues en este momento nosotros tenemos la suerte, los investigadores que estamos con este tipo de células, que estamos apoyados desde el principio por la Fundación de Investigación en Células Madre Uterinas, FICEMU, que se creó en Gijón por asociaciones de pacientes y agentes sociales, porque ellos, como ya dije, la conciencia de la enfermedad es algo que le hagas a alguien de enfermedad y si no está enfermo, pues esta situación hace que todo el mundo ahora de repente cobre conciencia de la importancia que es la enfermedad y luchar contra ella. Hay muchos pacientes que tienen enfermedades que no tienen cura y esa gente sí que es consciente de la importancia de la investigación y por eso nos han apoyado y existen ahí, pues no muchos, unos pocos recursos y los estamos administrando de la manera más económica posible para sacar el máximo rendimiento posible. Esto, gracias a todo este desarrollo tecnológico de estos años y a una pequeña inversión, pues hemos logrado realizar estos estudios in vitro que ahora nos dan pie a echar mano de los pobres animales y crearles una enfermedad, ¿verdad? Porque
tiene que haber un fundamento en el laboratorio para sacrificar a los pobres animales, ¿no? Los ratones yo creo que merecen un monumento por todo lo que han hecho por la humanidad. Entonces antes tenemos que hacer este tipo de ensayos in vitro para demostrar que esto puede ser efectivo. Y ahora hacer el ensayo en ratones y bueno, y a partir de ahora, pues si los ratones va bien, producirlo en bioreactores en gran cantidad, ver de forma tridimensional, investigar cuál es la mejor manera para que las células no solamente produzcan gran cantidad de secretomas, sino que sea lo más óptimo posible para las enfermedades pulmonares o la enfermedad que sea. Todo eso es un desarrollo tecnológico realmente muy complicado y costoso. Y luego también, pues, investigar si dentro de ese cóctel de sustancias que produce, los exosomas a lo mejor es lo más interesante tecnológicamente y curativo, porque esas partículas, el tamaño de los coronavirus, son partículas privilegiadas que tienen una ventaja muy importante, y es que tienen trofismo hacia la zona que está inflamada, igual que las células madre. Es decir, tú inyectas estas partículas en torrente sanguíneo y pueden ser atraídas en el foco donde está la inflamación, ¿no? Esto son nanopartículas de alguna manera inteligentes. Nanopartículas, además, que ahora hay una investigación en el mundo muy interesante. Hay investigaciones en donde estos exosomas, como tienen, por ejemplo, se sabe que algunos exosomas tienen trofismo hacia donde está el tumor. Entonces, los están incluso cargando con agentes quimioterápicos y sustancias antitumorales para que vayan teledirigidos a donde está la célula tumoral o donde está la inflamación y hagan el efecto terapéutico donde tienen que hacerlo. Y no administrar un quimioterápico, por ejemplo, que va a todo el organismo y va donde no tiene que ir y causa daño a las células normales. Bueno, esta es una nueva tecnología que se nos abre realmente muy importante, yo creo que es muy importante invertir en ella, porque no solamente esto puede ser útil para tratar los pacientes de COVID, sino que puede ser útil para tratar, por ejemplo, un aerosol con exosomas de las células nuestras o otras, o el secretoma, pues puede ser muy útil para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecen 500 millones de personas en el mundo. El asma es una enfermedad muy importante, que genera incluso mortalidad. Hay cantidad la base inflamatoria que puede tener este producto es aplicable a muchísimas enfermedades, a tantas como esa horquilla de enfermedades que expuse, que va a padecer en algún momento de su vida el 40% de la población. Es decir, que la investigación en esta línea puede tener aplicaciones terapéuticas muy importantes que van más allá de este tema puntual del COVID-19. Por supuesto. Muchas gracias. He respondido a todas sus preguntas, creo. Muchas gracias. Solo hay una que, perdón, solo hay adelante, una que no. Sí. Lo de la vacuna, que si cree que en 2 años será insuficiente y que por eso podrían convivir, si en 2 años el tratamiento estuviera, con una vacuna que en 2 años ya estuviera aprobada para la COVID. Sí, 2 aspectos. Yo no soy un experto en vacunas. Hay vacunas se pueden fabricar y creo que se están fabricando más de 100 en el mundo. Otra cosa es que funcionen. La experiencia con vacunas previas, se han fabricado muchas vacunas, pero el que funcione o no funcione, ya su eficacia y seguridad, ya hay que ver primero la seguridad, que no haga daño, ¿no? Y la eficacia. Y la eficacia, pues ya habíamos visto la dificultad tan grande para vacunas, ¿no? Tema del SIDA, tema de muchas enfermedades, la dificultad de crear una vacuna que realmente sea efectiva. Yo he leído declaraciones anteayer de Nicholas Wade, profesor de la Universidad de Oxford, un experto en vacunas, donde dice que él cree que en el mejor de los casos, el año que viene, probablemente habrá una vacuna que sea algo efectiva, no mucho, vale, probablemente. Y además estamos hablando de un virus que tiene capacidad de mutar. No muy elevada, pero tiene capacidad de mutar. Entonces, eso puede ser una limitación importante. También es cierto que estamos en una situación, en un escenario científico nuevo en cuanto a los virus, ¿no? Por ejemplo, pues se habla de que ahora parece que este virus está perdiendo la potencia, parece que está como envejeciendo, ¿no? De todas formas, un virus de estos puede derivar en 100.000.
un solo virus se puede dividir y llegar a ser 100.000 virus. Es decir, estamos ante algo realmente muy, muy, muy peligroso. Pero que, bueno, ojalá venga una vacuna que sea muy efectiva y bueno, y ojalá se cure la enfermedad, pero el esfuerzo de investigación, esto va a trascender al COVID, por supuesto. Gracias. Estaríamos hablando mucho tiempo, vamos camino ya de los 90 minutos. Yo, luego, si quieren hacer una última ronda, no hay ningún problema por las compañeras de los medios de comunicación. Los presentes, que todavía estamos en esta sala, si alguno quiere comentar, nos han ido pasando, ¿no?, una serie de comentarios. También se ha añadido, en este caso, Jesús Fernández, del área de urología del Hospital Central de Asturias, agradeciendo al doctor también por esta investigación, pero decía, si alguno de los presentes o alguna de las personas que están con nosotros pues querían hacer algún comentario. Estamos ya en la recta final, reitero, de esta interesante charla. Estamos grabando, será subida a nuestras redes sociales, les facilitaremos la información en el caso de que alguna de las personas tenga algún interés en concreto, pero si alguno quiere que hable ahora, o si no, pues bueno, sí, Juan, adelante. Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión. Muchas gracias, Francisco. Hola, buenas tardes. Estupendo, como siempre. Yo tuve el placer de estar en tu laboratorio y a pesar de los pocos medios que tenéis, la verdad es que es una maravilla lo que estáis intentando hacer, ¿no? Yo quería hacer una reflexión. Aquí está Francisco, están otros médicos, hay personas de los medios de comunicación. Yo, desde el punto de vista como psicólogo, ahora ya me están llegando personas asustadas después de del recogimiento, ¿no? Lo que yo llamo el confitamiento. Después de este encierro, en el que las personas tuvieron cierta sensación de seguridad, hubo un bombardeo en los medios de comunicación, un bombardeo que yo creo que fue estéril y que es muy poco saludable, ¿no? Sin embargo, esta comunicación que nos acaba de hacer Francisco, este tipo de mensajes son los mensajes que yo creo que debería haber estado recibiendo la población y debe estar recibiendo la población continuamente, porque esto es lo que hace que luego la población civil empuje a los poderes y a las personas que toman decisiones para tomar decisiones adecuadas, para proteger la salud de la población, ¿no? Y me parece que esto es un mensaje para los compañeros que estáis aquí de medios de comunicación y de otras plataformas de comunicación que creo que hay, ¿no? Porque la salud de las personas, desde el punto de vista que me toca a mí igual más, desde el punto de vista psicológico, también tiene que ver con recibir mensajes en los que hay un objetivo de esperanza y de solución, no el machaque continuo y el recuento de muertos, que me parece que fue algo desastroso desde el punto de vista comunicativo para la salud psicológica de la población. Muchas gracias y no sé qué pensáis de este tema. Seguramente podríamos hacer un análisis, y lo digo también como periodista, de la reflexión que nos aporta Juan, pero a veces hay tendencia a matar al mensajero. Y bueno, esto daría para seguramente un análisis mucho más amplio, ¿no? Porque hay muchas variables y quizás estaríamos abriendo otra vertiente, y no por no contestar, y daría la palabra a quien quiera intervenir, pero yo creo que, como digo, igual recogemos el guante. Y hace un tiempo recuerdo que hace ya años hicimos un evento en Asturias, aprovechando el Congreso Nacional de la Sociedad de Senología y Patología Mamaria, que hacían en Asturias la entidad nacional, donde reunimos a jueces, a periodistas y a doctores, ¿no?, para hablar precisamente de cómo se interrelacionan profesiones que, para lo bueno y para lo malo, estamos íntimamente ligadas, evidentemente, ¿no? Porque no solamente como comunicas, hablamos recuerdo el tema del consentimiento informado, y eso dio siempre para mucho análisis, ¿no? Y no es por eludir, Juan, la respuesta, ni por pasarla de largo, pero bueno, yo creo que esto sí daría o podría dar para seguramente, y lo sugerimos a Luis, a Tasio, a los presidentes de la Fundación, que pudiéramos hacer una reflexión en otro modelo, en otra charla en esa dirección, porque sin duda es un debate que siempre está, ¿no? ¿Qué comunicamos y cómo comunicamos? Pero reitero, y no soy corporativista en este caso, pero a veces en la sociedad ocurren muchas más cosas que los medios somos reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, y la reflexión tendría que ser mucho más amplia, ¿no?, en ese sentido. De todas maneras, digo porque, bueno, el doctor
puede comentar lo que sea, todo lo que ataque a nuestra profesión lo sacaré de la sala, como soy el moderador, tengo esa capacidad, doctor, todo lo que nos ataque a los periodistas es una broma. Está totalmente libre para hacer los comentarios que sea en ese sentido, y agradezco a Juan, porque es cierto, seguramente esa línea roja, ¿no? O esa línea delgada roja, a veces es importante entenderlo como un todo, pero también yo creo que y no sé si es lo que opinarán los compañeros y las compañeras de profesión, pero hay veces que incluso los sectores profesionales, como los que están aquí representados, nos pretenden dejar un tanto afuera, no nos involucran mucho, ¿no?, en el conocimiento o en la participación, no solamente en ese tipo de reuniones, sino en los tipos de avances, ¿no? Y yo creo que somos agentes que intervenimos en el día a día de la sociedad con una responsabilidad muy importante. Además con un grado de profesionalismo muy importante, el grado que existen los periodistas españoles o de otros países. Yo conozco varios países donde estoy, pero creo que es interesante y yo creo que hacer ese tipo de encuentros y este tipo de apoyos, de explicaciones, de acceso, en muchas ocasiones no hay un acceso fácil a la información, formación incluso, capacitación de los propios periodistas como de los propios profesionales en técnicas de comunicación. Bueno, insisto, y no quería hablar de eso, pero daría para un análisis mucho más amplio, ¿no?, en esa dirección. No sé si alguno de los presentes tiene algún punto más de intervención. Habla Paul Revilla, pregunta que si cree que el COVID-19 es un virus diseñado, fabricado por un hombre. Las teorías que han salido en estos últimos tiempos, doctor. Estamos muy justos en el tiempo, ¿eh? Ya sé que esto... Voy a ser rápido. Según los expertos, no. Parece que no es posible. Muy bien. Ni que haya salido de un laboratorio chino de los americanos o al revés tampoco, ¿no? Muchas veces expertos, virólogos que están seguros de que no es posible. Yo no soy experto virólogo, pero me fío de los profesionales, como también de los periodistas. Creo que vosotros sois notarios de la realidad, tenéis una gran responsabilidad. Yo creo que lo que sí es cierto es que yo creo que a la sociedad le interesa la ciencia. Y yo creo que se puede, sin perder objetividad, transmitir a la ciencia, a la sociedad, porque a la sociedad le interesa la ciencia. Bueno, igual recogemos, igual puede ser el próximo contenido, ¿no? Esa relación, porque además sí es cierto que un contexto como el que estamos influye muchísimo el cómo transmitimos y qué mensaje mostramos a la sociedad. Pues puede ser un punto también para poder analizar en próximas conferencias. Tasio, creo que tenía interés en hacer una pregunta. Sí, nada, yo quería enfatizar en que aquí en Gijón, porque puede haber algunos que no lo sepan, tenemos en una aldea gala, en el Hospital de Jove, con un fenómeno como Francisco Guizoso, investigando y haciendo muchísimas cosas con pocos recursos y está sacando muchísimo, como digo, con muy pocos recursos. Y yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de él. Y desde aquí también le animo y que sepa que estamos para lo que necesite y apoyándole. Ánimo, Guizoso. Yo tengo muchísimas gracias. Yo tengo la suerte de estar rodeado de gente muy buena, de grandes profesionales y sobre todo de gente de Gijón, que desde el minuto cero creyó y apoyó en esto. Yo creo que este proyecto ha salido adelante en parte porque ha surgido en Gijón, en Asturias. La gente es extraordinaria, se vuelca, nos han ayudado muchísimo, y hemos llegado hasta aquí, es decir, hemos llegado a que el mundo está sufriendo una crisis muy importante, bueno, y por lo menos nosotros desde Gijón pues tenemos una alternativa que puede ser o no puede ser, pero por lo menos es un camino, un horizonte, algo para intentarlo, ayudar a la gente y al mundo, en este caso. Y eso es gracias al apoyo que ha habido desde Gijón, desde el minuto cero, a todas las investigaciones que estamos realizando en el Hospital de Jove. Algún romántico añadiría que hace ya muchos siglos la Reconquista empezó en Asturias, ¿verdad? Pues si pudiéramos plantear la Reconquista o el inicio de esa medicina regenerativa, podría ser un buen elemento. Ya estamos sobre el tiempo. Nos gustaría seguir conversando y poder añadir muchas más ideas, muchas más reflexiones. Habrá, sin duda, también momento para poder juntarnos en ese tiempo. Antes de concluir, quería pues añadir simplemente dos ideas, como cierre antes de dar la palabra a Luis Fernández, que nos anunciará también la línea que vamos a seguir en la próxima intervención, en la próxima conferencia. Decía el doctor en su parte final de la presentación que el fracaso es no intentarlo,
que es el momento de pensar en nuevas alternativas, que la medicina regenerativa tiene un hueco en este momento en el que estamos, porque es un momento para intentarlo. Yo creo que la gran sacudida que ha tenido el mundo en estos últimos meses, desde el primer caso hasta el día de hoy, pues sin duda nos exige tomar soluciones diferentes. Lo que hoy queríamos presentarles, lo que el doctor ha hecho en su presentación, es primero una investigación que se está haciendo, más allá de que sea en Gijón o sea en cualquier otra parte del mundo, pero que está enfocada a dar una respuesta y una solución a este grave problema que nos ha cogido a todos en una situación bien difícil, sobre todo por la falta de respuestas. Lo que queríamos aportar en esta intervención era una respuesta y una posible solución. Una posible solución, evidentemente, que tiene sus plazos, que tiene sus mecanismos, entendiendo que puedan aplicarse este tipo de terapias, medicina regenerativa, a problemas como el que estamos, que no va a ser un problema nuevo, por desgracia, no va a ser un problema que ha venido no tanto para quedarse y continuar en el tiempo, sino porque esta transformación va a hacer que sin duda tengamos que estar preparados, y hasta ahora quizá no lo pensamos tan en serio, pero ahora esta gran sacudida nos exige a eso, ¿no? Y también hacer una reflexión de por qué no aparecen nuevos antibióticos, y seguramente ahí estaríamos tocando otro tema bien sensible en esta sociedad y el poder de algunos elementos. Pero no permitamos que esta peste que hemos tenido, y perdón por la expresión y no quiero parecer alarmista, pero los datos así lo indican, esta situación complicada que hemos tenido no impida que podamos seguir pensando, podamos seguir evolucionando, porque si algo tiene bueno esta raza, esta posibilidad de generar pensamiento, de generar alternativas y de generar soluciones. Por lo tanto, hoy me quedo con esa idea. El fracaso es no intentarlo, y pensemos también que existen soluciones. Ante los problemas hay que buscar soluciones y no quedarnos solamente con el gran problema. Y cuando la sociedad civil, y estoy leyendo un comentario, ¿no?, que hace Carlos Cabal, se organiza, es cuando se generan las soluciones, que es un poco lo que queríamos comentarles a través de esta charla de Synergy. Doy la palabra a Luis, intentemos ajustarnos, Luis, para hacer un poco el cierre del evento y anunciar la próxima intervención. Y ya, como siempre, Fran, es un auténtico placer contar contigo por la capacidad de didáctica que tienes, de enseñarnos la pedagogía que expresas a las personas que han participado, a todas y a cada una de las que están con nosotros, las que están desde Perú. Veo el caso de Francisco Martinotti, de Ronald Velarde, de Albina, las personas que están en países como México, las personas que, pues bueno, las compañeras de ABC, a Raquel, Ainhoa, del Español, del Comercio, Requena de la Nueva España, y no me quiero olvidar a ninguno porque son muchos, ¿no?, los que han estado durante estas casi 2 horas que vamos de camino pendientes y asistiendo. Es un placer haber sido moderador de esta primera intervención, agradecerles enormemente su participación, porque sé que el tiempo es oro, y aunque este sistema nos permite estar en nuestros hogares o en donde estemos ahora mismo, pero sin duda también nos exige estar ahí presentes, y por lo tanto el que añadamos esta idea de la reflexión de la sociedad, de la masa crítica que en este caso tenemos, yo creo que siempre es importante. Y Luis, ahora sí, es tu turno, adelante. Bueno, pues nada, simplemente agradecer a nuestro ponente su intervención, que nos haya permitido servir de conejillo de indias para este primer Synergy Forum que organiza Synergy Club Internacional. Agradecer la presencia de los periodistas, que son nuestro altavoz, nuestra plataforma, y que nos permiten comunicar con la sociedad. Y además hacer un alto en su agenda y compartir este nuevo formato, que es una webinar. Agradecer en especial también a todos los invitados que desde sus casas, oficinas, lugares de trabajo, incluso confinados, nos acompañan, algunos de ellos personas ilustres y comprometidas con asociaciones, fundaciones y entidades. Agradecer a nuestro maestro de ceremonias, Juan Carlos Cuesta, su maestría a la hora de moderar este encuentro. Y simplemente, para cerrar, anunciarles los 2 próximos Synergy Forum, que van a ser en septiembre y en octubre. El 10 de septiembre tendremos a uno de nuestros galardonados, don Pedro Sabando Suárez, con el título Estado, Mercado y Sociedad Civil, doctor en Medicina y Cirugía, además de político español, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre el 87 y el 95, presidente del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, y ostentó el cargo de subsecretario de Sanidad, presidente de la Comisión Redactora de la Ley General de Sanidad y presidente de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, nada más y nada menos. Y el 8 de octubre tendremos a don Carlos María Galmarini, fundador de Topacion, una plataforma de inteligencia artificial que diseña algoritmos con capacidad de analizar una gran cantidad de datos procedentes de todo tipo de fuentes de investigación, y que ahora mismo se está comprobando que la inteligencia artificial puede ayudar mucho
puede ayudar de una forma muy eficaz, puede reducir procesos, puede acortar tiempos y además este ponente fue responsable del Departamento de Biología Celular y Farmacogenómica de una empresa muy conocida que es Farmamar, autor de más de 120 publicaciones en revistas científicas. Y bueno, con estas dos ponencias de lujo continuaríamos nuestra andadura. Yo les invito a entrar en nuestra página web, a los que nunca oyeron hablar de Synergy Club Internacional. Nosotros llevamos más de 15 años de trayectoria, creo que tenemos unos hechos que nos avalan por nuestra seriedad, por nuestra coherencia, y ahora abrimos un nuevo camino. Y cualquiera de los que hoy ha estado presente, y me refiero más a los periodistas, os pedimos que seáis nuestros embajadores y que, bueno, aquella persona que quiera generar sinergia, le hagáis partícipe de este foro de encuentro. Nada más, muchísimas gracias. Un detalle. Sí, quería desde Perú, Francisco Martinotti, que es el vicepresidente de Senati, presidente de FOGAPI, del Fondo de la Pequeña y Mediana Empresa, que son la Sociedad Nacional de Industria, es decir, el motor de este país, que está con nosotros y me ha pedido por interno que quería decir unas palabras de despedida, ¿no? desde Perú. Adelante, Paco. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, agradecerles por esta invitación realmente extraordinaria, felicitar al doctor Vizoso por esta extraordinaria exposición, que no solamente en ello, sino por su contribución a la humanidad desde Perú y de América Latina. Le queremos agradecer infinitamente por ello. Y capaz la única reflexión, un pequeño comentario, es que usted nos está volviendo a aterrizar, como decimos por acá en el país, y es que esa soberbia que la humanidad tenía en creer que había dominado al mundo y que por eso tenía que conquistar otros espacios, nos ha llevado nuevamente a la humildad. Y decir que tenemos que vernos nuevamente hacia adentro, hacia este mundo, para superar todos los problemas que existen, desde las enfermedades hasta la hambruna que pasan los pueblos de América y del mundo en general. Quería nuevamente agradecerles, felicitarlos y que este tipo de charlas y exposiciones se repitan para enriquecer y entender que los hombres tenemos que andar por el camino de San Francisco de Asís, que era la humildad siempre presente para llegar a mejores logros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco, por su intervención y yo me comprometo con los compañeros y compañeras de los medios que, aunque Luis ha dado fecha para septiembre, si podemos hacer antes ese encuentro de reflexión, creo que es importante, porque sin duda es tiempo para saber en qué posición estamos, pues seguro que lo vamos a hacer. Gracias a todos, a todas las personas que nos han acompañado en esta primera experiencia. Ha sido muy ágil, muy dinámico. La verdad es que la satisfacción es importante. Gracias por sus comentarios. Les esperamos en la próxima reunión o allí donde los necesiten, también en la Casa de la Vida, que es esa casa que llevamos más de 15 años con actividad, que es una experiencia también única en España, donde se da apoyo psicosocial a mujeres afectadas con cáncer de mama y que han conseguido unos resultados realmente extraordinarios en la integración, no solamente de la persona afectada, sino de todo su entorno. Y está Carmen con nosotros, su presidenta, a la que también agradecemos porque sin duda es un trabajo importante de las cosas que llevamos haciendo durante muchos años. Y por supuesto a Francisco Vizoso, doctor Vizoso, gracias una vez más por su participación, por su serenidad a la hora de afrontar esta charla y lo dicho, todo lo que nos aporta sin duda con esos mensajes finales. Nos vemos en la próxima. Que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana, muy buen día, los que estamos todavía 7 horas por detrás, como el caso de Francisco Rona, los que estamos en otros países, pero bueno, sin duda es el tiempo de sumar y de aportar. Y no olviden de que la sociedad civil transforme, porque es el tiempo también de que seamos masa crítica en este momento en el que estamos. Gracias y muy buenas noches. Servir, ayudar a los demás, favorecer la integración social de los más desfavorecidos, entender que existe otra manera de vivir y de compartir nuestra vida. Así somos los hombres y las mujeres del Synergy Clubs International y así nacimos en el año 2019, la evolución de un club local, una asociación que se fundó en el año 2004 en Gijón, Principado de Asturias, en el norte de España. Meses más tarde, reorganizados y convertidos en una fundación que ahora se llama la Fundación Synergy Clubs International.
Esta institución estaba formada por un grupo de personas afines en sus ideas, basadas en un mensaje de empoderamiento de la sociedad civil, compañerismo, conocimiento y servicio a los demás. Una década y media después de su nacimiento, sus integrantes concluyeron que era necesario un cambio para poder continuar con su labor. Este grupo de amigos, inquietos, entusiastas, generadores de sinergias, apostaron por la formación del Synergy Clubs International, Synergy, a partir del año 2019. Programas y proyectos dirigidos para los que sufren, para los que tienen problemas, para los que son víctimas de las catástrofes naturales, para las mujeres que padecen el cáncer de mama, a las que ayudamos desde el año 2008 en su primera Casa de la Vida, Bruno Salvadori. Allí donde se necesite una dosis de humanidad y exista un club de Synergy, siempre aparecerá un miembro que podrá aportar un poco de ayuda. En todo este tiempo, nuestra misión ha sido muy clara y transparente. Eso nos ha valido el reconocimiento de personas, asociaciones e instituciones a las que hemos ayudado, nos hemos cruzado en su vida. Día a día somos más fuertes y cada vez ampliamos nuestras metas. Nuestro perfil se identifica con mucha facilidad. Representamos la esencia misma de la sociedad civil, estructurada y organizada, hombres y mujeres que ofrecen gratuita y voluntariamente parte de su tiempo. Generamos sinergias, contribuimos a hacer un mundo mejor y más justo. Somos los creadores de las Casas de la Vida para mujeres con cáncer de mama, los impulsores de numerosos proyectos culturales, solidarios, humanitarios. Intentamos generar influencias y recursos económicos para mejorar la vida diaria en nuestras comunidades más próximas y con la unión de todos los clubes, proyectos de mayor alcance nacional e internacional. Nuestra visión es ser líderes mundiales del servicio comunitario y humanitario y nuestra misión es dar al voluntariado las herramientas necesarias para que brindemos el servicio a las comunidades, atendamos las necesidades sociales y se promueva la paz y la comprensión internacional a través de los clubes de Synergy. Nuestro lema es: generamos sinergias y cambiamos el mundo. Los hombres y las mujeres de Synergy volcamos nuestro potencial individual, lo unimos para formar un gran colectivo, aumentamos el impacto de servicio e incrementamos el número de causas globales en las que colaborar. Las personas Synergy ofrecemos e invertimos nuestro tiempo, conocimientos, la ilusión, la esperanza y el activismo para solucionar causas humanitarias, realizar avances científicos, impulsar el desarrollo social, difundir el conocimiento, llevar a cabo investigaciones médicas, enfrentar situaciones de emergencia, ofrecer oportunidades, perseguimos la injusticia y colaboramos con el crecimiento personal. A través de la cooperación, a través de la unión de sinergias, queremos crear comunidades sólidas, prósperas y avanzadas en todo el mundo. Otro instrumento esencial es la Fundación Synergy Club International, la fundación oficial del Synergy Clubs que brinda ayuda, esperanza y salud al mundo entero. La Fundación concede subvenciones a los distritos donde existen clubes para financiar proyectos humanitarios de gran envergadura destinados a satisfacer las necesidades de esta comunidad. Y también sabemos reconocer el papel y el trabajo de personas, instituciones, gente solidaria que desde sus diferentes responsabilidades han hecho bandera de los principios que defendemos. Disponemos el galardón más preciado que denominamos el Corazón Synergy. Reconocemos el compromiso con el servicio humanitario, además de otros valores dignos de alabanza dentro de la condición humana. Los miembros de Synergy Clubs de Gijón, que ahora impulsamos estos nuevos premios, ya hemos entregado a lo largo de nuestra historia y en anteriores etapas, como en la Fundación Lions Club de Gijón, galardones de diferentes organizaciones. En España, por ejemplo, a la actual majestad, la reina doña Leticia, cuando era princesa, a la baronesa Thyssen, doña Carmen Cervera, al padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, a la reconocida periodista Ana Rosa Quintana, y en esta primera edición del Corazón Synergy, a don Pedro Sabando Suárez, expresidente de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud y actual presidente del Consejo de Sanidad de España. Ejemplos de vida entregados a los demás, razones por las que cada uno de nosotros somos miembros de Synergy. Somos integrantes de Synergy Clubs International porque servimos a los demás y porque nos gusta ayudar a la sociedad para que seamos mejores. Por todo esto y por mucho más, yo también soy miembro de Synergy, como todos mis compañeros. Los clubes Synergy son clubes de servicio que aglutinan a personas de buena voluntad, entusiastas, líderes, que intentan generar sinergias para transformar nuestro entorno y nuestro mundo. Somos la sociedad civil vertebrada y organizada detrás de clubes de servicio.
Nuestro proyecto internacional es la lucha contra el cáncer de mama y muy cerca de aquí tenemos la primera Casa de la Vida. Casas que ayudan desde un punto de vista psicológico y emocional a los enfermos y que pretenden aportar un granito de arena. Queremos abrir en todo el mundo clubes de servicio y tanto mis compañeros como yo somos miembros Synergy y ahora esperamos por ti.